Bueno, yo arranco con un par de preguntas que te voy a hacer sobre los epígrafes de tu último libro, antes que nada, Ujú, eh, ujú. y sobre Lela, tu enfermedad. Después cambiamos de tema, porque ahí decís que Dale. tratás de hablar lo menos posible. Pero me llamó la atención que buscas una frase de Tolstoy en la que dice, como ocurre siempre con los muertos, su rostro era más apuesto y sobre todo más digno que cuando estaba vivo. Entonces me preguntaba si vos soñás, si te gustaría ser más apuesto llegado el momento. No, no es que vaya a ser más apuesto, pero viste que siempre pasa que cualquiera en cuanto se muere, por lo menos por un periodo más o menos breve, es mucho mejor que lo que era 3 días antes de morirse. Y, y yo tengo ahí tengo como una especie de estúpido privilegio que consiste en que como la gente sabe que yo estoy enfermo y que bueno, que no me queda tanto, entonces me dan por pre-muerto y entonces me hacen algunas de las cosas que se hacen con los muertos. Yo he leído ¿qué? Mi obituario no sé cuántas veces últimamente. Es una situación rara. Es raro, Ya, realmente, es raro. pero Bueno, bueno, Tolstoy y la muerte no es la primera vez que lo citás, porque en los livings también lo citás. Ah, no me acuerdo de eso. ¿Qué Y vos digo? ponés un epígrafe de la muerte de, espérate que me voy a poner los anteojos porque si no la De acentué Ganilich. mal. Sí, que dice, los atormentaba sobre todo que ellos no quisieran reconocer lo que otros sabían, lo que él mismo sabía, sino que prefiriesen mentirle sobre su situación y hacerlo cómplice de esa mentira. Y lo citas en los livings, donde, bueno, también trataste el tema de los muertos perfectamente. Sí, Pero bueno, se ve que te pegó Tolstoy de joven. bueno, sí, sí. De hecho me siguió pegando después, pero Sí. nunca dejó de pegarme, digamos. Pero sí, claramente. Hace no tanto leí Guerra y Paz, no sé cuánto, pero 7, 8 años, y me sigue pareciendo una gran novela. Y nada, y hay muchas otras cosas. En cambio, Ana Karenina nunca me gustó, pero bueno, ese es mi problema con las telenovelas. ajá, Bueno, pero las novelas. te hace sentir un viaje en tren por la sabana rusa, ¿no? Te lo hace sentir, Ana Karenina. No, no, es un gran Tiene esa escritor, pero magia de que bueno, te lleva a los lugares. Está muy Sí, bien. sí, no hay duda de que es un gran escritor. Martín, la otra pregunta es, en el segundo epígrafe, citas a un tal MC que dice, sí, nunca vi morir a nadie y si esto sigue así seré el primero, pero seguramente no viviré para contarlo. Digo, el humor, el humor es curativo no solamente en estas circunstancias, sino para todas las circunstancias complejas de la vida. Sí. sí, yo creo que no solo curativo, por supuesto que es curativo, pero no solo curativo, es como, en general, yo suelo creer que es la forma más inteligente de tratar de entender y de asumir y de narrar las cosas, ¿no? O sea, yo respeto muchísimo el humor, por supuesto, hay situaciones en las que no hay forma de aplicarlo, pero yo creo que son pocas, yo creo que casi cualquier cosa es más interesante si se la piensa con humor, porque Ujú. te saca un poco de los lugares comunes, de aquello más que ya que ya sabías, que ya habías escuchado aunque nadie lo hubiera dicho, y te pone frente a una cierta perplejidad, digamos, que es lo bueno que puede pasar cuando alguien dice algo, ¿no? Ujú. Bien, escúchame, en tu discurso al recibir el honoris causa, decías que recibirlo te va a permitir tener una cena de doctores con tu abuelo y tu papá. Entonces yo decía, si realmente pudieras concretar eso, ¿qué comerían? ¿De qué hablarían? A ver.
No, eso está claro, sería la tortilla de patatas que hacían mis abuelos, eso sin ninguna duda. Mis abuelos, mis abuelos Caparrós, digamos, mis abuelos españoles, yo pasaba bastante tiempo con ellos, vivieron mucho tiempo ya exiliados en el sur de la provincia de Buenos Aires, en un pueblito, yo creo que más o menos del tamaño de Los Molles, que se llama La Colina, pueblo Ah, chico. Y él era el doctor del pueblo, el médico del pueblo. Y, y cuando yo iba a pasar temporadas con ellos, todas las noches prácticamente, quizás se perdían una, pero sino casi todas las noches seguro, me hacían la tortilla de patatas que a mí me gustaba mucho. Y digo me hacían porque curiosamente la hacían los dos. Es decir, mi abuelo pelaba las papas y mi abuela y las cortaba y mi abuela preparaba. Que si era raro hace 60 años que un tipo médico, qué sé yo, de otro mundo, cocinara con su mujer, era también una elección. Y efectivamente pasaba que, bueno, mi abuelo Antonio fue siempre el doctor Caparrós, mi padre Antonio fue siempre el doctor Caparrós, y como yo decía, ahí yo era el pelado Caparrós, con suerte, o el tarado Caparrós, y ahora no, ahora soy el doctor Caparrós, así que puedo juntarme con ellos y ya estaremos en el mismo plano, más o menos. ¿Y de qué hablarían, Martín? ¿De qué hablarían? Y qué sé yo. Bueno, obviamente tendríamos demasiadas cosas de que hablar, pero lo primero que se me cruzó por la cabeza, quizás no sea lo más interesante, pero lo primero cuando escuché tu pregunta es sobre España. Es decir, ellos habían nacido en España, los dos. Mi abuelo vivió acá hasta los 40 y tantos años, estuvo preso en una cárcel de Franco, se escapó, etcétera, etcétera. Mi viejo tuvo en un punto más suerte porque cuando se fueron él todavía tenía 18, 19 años, pero también hablaba con acento español, era muy gallego. Y yo ahora llevo mucho tiempo viviendo en lo que yo sigo pensando como su país. Entonces, supongo que una de las cosas que hablaríamos es de este país y de cómo ha ido cambiando en todos estos años, pero después hay tantas otras, ¿no? Seguro, seguro. Claro. Ayer fui a ver un espectáculo de humor de acá, de un humorista que a mí me gusta mucho, que se llama Pablo Picotto, donde él decía, ustedes se dan cuenta que la generación que nos precedió cambió de época, pero nosotros, los que estamos viviendo ahora y sin anestesia, cambiamos de era. Entonces, explicarle a uno que nació con esta era, cómo vivíamos nosotros en otra época, nos resulta casi imposible, y me imagino explicándole yo a mi papá lo que es ahora la era digital, o sea, pobre mi viejo también era español, pobre mi viejo que también estuvo preso con Franco, no hubiera entendido pito, pero igual era de mente muy abierta, ¿no? Pero sí, capaz que sí, porque digamos, me parece que no sé, todas las generaciones de los últimos 150 años, ponele, tuvieron que vivir cambios muy extraordinarios. Mi abuelo, por ejemplo, contaba de cuando tenía 10 o 12 años, debía ser, él nació en el 1897, o sea, a principios de los años 10, que había visto volar un avión en un lugar de Asturias donde en ese momento vivía. Y un avión era algo inimaginable. Quiero decir, que una persona se subiera a un aparato y salieran volando. Era algo que no había podido suceder nunca en la historia de la humanidad. Entonces era un cambio absoluto y radical. Y como eso, 15 años después tuvieron la radio. Escuchar a alguien que hablaba, vaya a saber dónde, y vos lo estabas escuchando en tu casa, y bla, bla, bla. Y así, digo, él era médico, apareció la penicilina mientras él era médico. Quiere decir, antes de eso la gente se moría de una infección cualquiera. Bueno, a partir de eso dejó de suceder. ¿Qué sé yo? Hay como, durante los últimos 150 años, yo creo que nosotros vemos nuestros cambios como si fueran, qué sé yo, más grandes, porque lo vemos
más de cerca, capaz que es una cuestión de perspectiva en algún punto, ¿no? Pero ha habido cambios tan radicales en todo este último, en la modernidad, ha habido cambios tan radicales que yo no sé si tu viejo o mi abuelo o lo que sea, o mi viejo, no estarían preparados para entender los cambios de ahora a partir de los cambios que ellos mismos vivieron, ¿no? Bueno, vos sabés qué lo sacó de la cárcel a mi papá, que sabía manejar camión, que sabía manejar micro. Mi abuelo, yo no llegué a conocerlo, tenía el único colectivo que iba de Bayo, donde ellos vivían, hasta La Coruña. Y como mi papá lo sabía manejar, lo sacaron de la cárcel para que manejara. O sea, adelantado a su época también, ya que hablamos de las tecnologías. Es una cosa increíble. Sí. Martín, en tu aceptación del honoris causa y hablando de distintas generaciones, también admitiste de alguna manera el fracaso de nuestra generación, ¿no? De la lucha de nuestra generación, y que te gustaría dejarles un par de ideas a los nuevos jóvenes para que no repitan las estupideces que hicimos nosotros. ¿Cuáles serían esas ideas? No sé si soy lo suficientemente, qué sé yo, o astuto o vanidoso como para pensar que puedo sintetizar esas ideas. En todo caso, lo que sí me parece, y además no sé si no sería, qué sé yo, como una especie de paternalismo, decirle, mirá, nosotros nos equivocamos acá, ustedes tienen que hacer esa cosa. Lo que sí me parece que vale la pena es decirles, o miren lo que hicimos para no hacer las mismas cagadas, efectivamente, pero piensen ustedes cuáles son las cagadas y cuáles son las soluciones, y si uno puede ayudar en algo, por supuesto que estará ahí ayudando, pero hay que reconocer que, bueno, nosotros tuvimos nuestra oportunidad, no lo supimos hacer como habíamos querido, y ahora queda, bueno, ponerse un poco de costado y ofrecer ayuda para que te la pida nomás, ¿no? Bien. Y otra cosa que tiene una relación con esto, porque vos decís que sería paternalista o quizás soberbio, contaste en el libro que tu mamá tomaba no sé qué cosa para tener un hijo inteligente cuando estaba embarazado de vos. Entonces me pregunto, ¿hasta dónde llegan los mandatos familiares, no? Bueno, para empezar es obvio que no le salió, también ahí fracasó, pero sí, no, pero está claro que en mi círculo, digamos, mis padres eran psicoanalistas comunistas de los años 50, 60, después dejaron de ser comunistas, dejaron de ser el Partido Comunista, se radicalizaron en algún punto, y toda la que valía, digamos, en ese ámbito social en esa época, tenía que ver con la cultura, con la discusión, con la crítica, con poder inteligir en sentido estricto, con poder entender las cosas que pasaban, y para eso se suponía que se necesitaba y se podía usar eso que llamamos inteligencia, que esa inteligencia no es más que ser capaz de inteligir, o sea, ser capaz de entender cómo funcionan ciertas cosas, de estudiarlas y entenderlas dentro de lo posible, ¿no? Y ese era un valor que era primordial, digamos, para esa época, para esa cultura y demás. Entonces supongo que por eso si el mandato era, tenés que ser así. Claro, bueno, es un mandato fuerte, ¿no? Vos decís que estudiaste historia, pero que tratás de disimularlo, y estudiaste nada menos que en la Sorbona en Francia. Marca un cierto grado de inteligencia. Por eso te preguntaba hasta dónde llega esa cuestión de los mandatos familiares. Yo creo que nos marca bastante en la vida. No, sí, que nos marca sin ninguna duda. Me estaba acordando de algo con respecto a la inteligencia cuando yo era chiquito, que decir, menos de, no sé, tendría 8 o 9 años. Yo había aprendido a leer muy jovencito, digamos, muy de 4 años, y andaba ahí, bueno,
y entonces ahí en esa época sí alguna gente la podía engañar y se creían que era inteligente. Entonces me preguntaban, me decían, qué inteligente que sos, qué sé yo. Y yo tenía mi respuesta preparada que parecía muy inteligente y que desarmaba todo el asunto, que es, sí, ¿qué es ser inteligente? Y entonces hoy se quedaban un poco así y ya no me decían más boludeces. pero insisto, ¿qué es ser inteligente? Dar la sensación de que, yo creo que simplemente, lo repito, tratar de entender las cosas, que te puede salir o te puede no salir, no tiene que ver con el éxito o el fracaso de eso, sino con la actitud, con la manera en que uno se para delante del mundo. Bien, ahí mencionaste algo que tiene que ver con la última pregunta y le dejo el espacio a Alicia después. Lo de la lectura, aprendiste a leer muy joven, pero decís que escribir es leer descuidado. ¿Podés explayarte en eso? No creo, porque el otro día lo leí en algún lado, o lo escuché, me parece, porque hubo esta cosa en Buenos Aires, en el Teatro Alvear, que una cantidad de amigos leyeron fragmentos de mi libro, de Antes que Nada, y entonces ahí lo escuché, bueno, en uno de los fragmentos dije, alguien leyó eso que supuestamente yo escribí, que escribir es leer descuidado. Yo terminé de entender, estuve un rato pensando que quería decir eso. Me pasa, y siempre me pasó, que hay veces que me encuentro con frases, y son las que más me interesan, frases mías que no sé exactamente, o sea, que no las podría explicar probablemente, que un día me sugieren una cosa, que otro día me sugieren otra, es eso, escribir es leer descuidado en la medida en que uno, cuando lee, digamos, tiene una sola opción en un punto, por lo menos en el primer contacto con el texto, uno tiene una sola opción. Ahí dice, aquella mañana cruzamos el río a caballo, y uno tiene que leer aquella mañana cruzamos el río a caballo. Después lo que uno interprete es otra cosa. En cambio, si estás escribiendo, puedes poner poco antes de la madrugada cruzamos el río a caballo, o aquella mañana cruzamos el río a nado, qué sé yo. Digo, uno puede distraerse en ese sentido, ¿no? Hay como una posibilidad de distracción que la lectura a priori no ofrece. Pero bueno, y me quedé pensando ahora, ¿por qué esa cita rara? ¿Sabes? Que no la tenía presente. Eso es de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Es una frase que se repite algunas veces en La muerte de Artemio Cruz, pero la última vez que yo leí La muerte de Artemio Cruz debe ser 50 y pico de años, no sé de dónde me salió. Cuando quise decir una frase, me salió esta. Y bueno, estaba guardada acá adentro, en algún lugar. Claro, porque hay escritores que nos atraviesan y que quedan en nuestro inconsciente. Y yo, sobre los mandatos familiares, bueno, estuviste muy presente en mis mandatos familiares hacia mis hijos. Mi hija más chica, que nació en los 80, a principios de los 80, me resultó muy revolucionaria. Y la primera cosa que le regalé, que está toda gastada, como verás. ¡Ay, la voluntad! ¡Qué bueno! Es el primer tomo de La voluntad. Después los otros se los fue comprando ella, que están gastados, como verás, gastados. Y yo le dije, bueno, ¿querés saber por qué fuimos lo que fuimos? Bueno, empecé a leer esto. Después lo discutimos, pero bueno, estabas dentro de mis mandatos familiares. Digo, yo te vengo leyendo desde que era muy jovencita y fui una lectora muy caótica, pero que como que me parece que vos fuiste el primer escritor que me acercó así, sin anestesia, a América Latina. Es como, pero me la acercó desde un lugar, no desde la literatura, me acercó desde entender el territorio. Yo con vos siempre entendí el territorio. No sé cómo explicarte, pero cuando yo leí Mi América, que fue uno de los últimos libros que leí tuyos, yo decía, puedo entender el territorio. Yo anduve por muchísimos de esos países, pero mi pregunta también tenía que ver con, ¿entrevistaste a toda esa gente?
que escribís en América, ¿pudiste tener todas esas experiencias? Sí, bueno, sí, porque en América tiene como dos fases, digamos, de elaboración. Quiero decir, por un lado está la fase más directa, digamos, que es que en un tarde que recuerdo del año 2018, se me ocurrió que quería escribir un libro tratando de repensar qué era América Latina. Pensé que hace mucho tiempo que nadie trataba de tener una mirada de conjunto y ver qué era, que probablemente la última gran mirada de conjunto había sido las Venas Abiertas, pero que las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano, pero que de ese libro en ese momento ya se habían cumplido 50 años, entonces había habido cambios muy significativos. Entonces me ocurrió, bueno, quiero ver cómo es ahora América Latina y tratar de sintetizarlo en un libro. Una de las primeras cosas que vi cuando me puse a buscar cuáles eran los cambios decisivos es que en aquella época, cuando Galeano escribió en los 60, 70, América Latina era un continente muy rural. La mitad de la población de América Latina vivía en el campo. Y campo, montaña, selva, lo que fuera. Y en cambio ahora es el continente más urbano del mundo. O sea, el 81-82% de la población del continente, de la región, vive en ciudades o alrededores de las ciudades, o como quiera que eso se llame. Y que es un cambio muy, muy grande. Hubo 3 de cada 10 latinoamericanos pasaron del campo a la ciudad en los últimos 40 años, 50 años. Es un cambio radical en la forma de la estructura social de nuestros países. Probablemente Argentina haya sido uno de los que menos, porque bueno, lo hizo mucho antes, pero en el resto del continente esto es un proceso reciente y tiene muchas consecuencias, etcétera. Entonces dije, bueno, que voy a ir a las ciudades importantes de la región a ver cómo son esos lugares que ahora son los más poblados y los más importantes. Y decidí con eso y empezar a ver cómo hacía el libro, pero en un segundo término, digamos, y ahí voy con tratar de contestar lo que me preguntaste, dije, bueno, está bien, pero yo también llevo, como en ese momento eran, no sé, 30 años por lo menos recorriendo América Latina. Entonces no quiero dejar de usar todo lo que he podido ver y escuchar y qué sé yo, y mirar o tratar de entender en esos 30 años para este libro, porque todo eso puede serme útil. Entonces, por eso, pues serme útil, ser útil al libro, digamos. Entonces, por eso decidí que iba a incluir en este libro también de América, también personas, situaciones, historias de esos 30 años anteriores. Así que sí, al final los vi a todos y los escuché a todos que están ahí, no porque me haya pasado, qué sé yo, 2 años sin parar, sino porque llevaba 30 años trabajando sobre eso y bueno, fui amontonando, ¿no? Hermoso, a mí me encantó, me dio vuelta la cabeza. Hay un cruce en Río que vos contás, no me acuerdo en qué país de Centroamérica, que yo lo sentía cuando lo estaba leyendo. Me pareció así muy como esencial, ¿no? Dentro de la vida de esas personas era como esencial en la vida, ¿no? En el mantenimiento de la vida, y me encantó. Sí, me gusta que recuerdes esa situación, porque para mí también fue muy fuerte. Era en un pueblo que se llama Tecunumán, que es el último pueblo guatemalteco antes de cruzar la frontera del río que hace frontera con México. Entonces por ahí pasa mucha de la gente que viene de Centroamérica y quiere entrar en México, no para quedarse en México, sino para después cruzar la frontera norte de México y pasar a Estados Unidos. Es una travesía dificilísima, peligrosa, muchos de ellos se quedan en el camino, en fin, es una travesía muy difícil.
Y en medio de toda esa gente, yo estuve unos días ahí, bueno, tratando de entender y contar cómo era eso, y en medio de eso estaba esta parejita que eran dos chicos, salvadoreños con un bebé de 10 meses, y que la verdad que estaban muy perdidos los pibes, y nada, me impresionaron y hice algo que no suelo hacer, que intervine de alguna manera en su viaje, que decir, le di alguna Te emocionaron. Muy, Te emocionaron. Sí, y cada tanto pienso que qué pena que nunca voy a saber qué pasó con ellos, qué fue de ellos, porque no tenían ningún dato, no tenían un teléfono que lo pudieran dar, que lo fueran a conservar, no tenían ningún dato así, y la verdad que me gustaría saber qué fue de ellos, pero bueno, sé que no va a suceder. Bueno, después que escuchen este programa te van a escribir. Persisten en la mente de los que leímos tu libro, persisten esos chicos, porque a mí me emocionó mucho ese capítulo en particular, lo sentí como si yo lo estuviera viviendo, muy lindo, precioso. Pero en general tenés... Perdóname, una tontería. El otro día estaba justamente hablando de esto con un amigo catalán o español, vaya a saber, que se llama Agus Morales, y él dirige una revista digital que se llama 5W, que es y él trabaja sobre todo sobre migración, pero más en África y en Medio Oriente, trabajó mucho sobre Siria, sobre Afganistán, fue corresponsal en la India en alguna época, trabaja mucho sobre migración, pero en esta zona, ¿no? Y últimamente anduvo bastante por Siria y por Afganistán. Y hicimos una presentación de su libro a las 3 meses, 4 meses del último libro que sacó acá en Madrid, y él decía, bueno, y ahora el otro día hablé con fulano, que era un personaje con él, sirio de su libro, y me dijo que tal y cual, y yo en un momento lo escuché 3, 4 veces decir eso, y en un momento le digo, ¿para qué envidia me das, hijo de puta? Podés saber qué pasó con la gente sobre la que estás escribiendo, ¿no? Porque bueno, ahora ya, qué sé yo, 10, 15 años después, en esos lugares, hay forma de conservar un mail o un vínculo. Ahora, de cualquier manera vos siempre tuviste la virtud de transmitir el contacto con la gente. Yo me acuerdo cuando hacías las crónicas que publicabas en Página 30 de tus viajes. Primero sos un nómada, viajaste por todo el mundo y hablaste con todo el mundo. Pero, digamos, en cada crónica transmitiste el contacto con la gente y cómo es esa gente. Ese es el intento, ¿no? Eso es lo que siempre intenté hacer, sí, poder, qué sé yo. Yo además siempre digo que esto de ser periodista es un curro maravilloso, porque yo soy sobre todo un guayar, ¿viste? A mí lo que me gusta es ver cómo, qué sé yo, cómo son los otros, cómo viven los otros, qué piensan, qué dicen. A mí me impresiona mucho, y esto me encuentro hace relativamente poco, que uno vive en mundos muy, muy, muy chiquitos, más allá de que viva en una ciudad de 20 millones de habitantes o en un pueblo de 1000. Vive con gente que se parece a uno, que piensa cosas parecidas, que tiene historias semejantes, vive muy en su mundo, incluso los que tienen, qué sé yo, todas las posibilidades de andar por ahí, qué sé yo, siguen metidos en un mundo muy chiquito. Y que el periodismo tiene la ventaja de que es una de las pocas profesiones que te da la posibilidad y te legitima para asomarte a otro mundo. No te digo vivir en ello, porque no vivir en ello, pero por lo menos asomarse un poco, mirar un poquito, te da como patente de corso para espiar, digamos, y para ser un voyeur con diploma o con permiso. Con permiso oficial. Los que escribimos en el taller de Raquel, porque Raquel es nuestra profe, explotamos su beta periodística a 1000, no te imaginás, y siempre estamos hablando de anécdotas y de cosas, porque al final el mundo nuestro está
son nuestras anécdotas, y nuestras anécdotas en general no siempre son las que nos fueron bien, también son las que nos fueron mal. Entonces, porque si todo te va bien es como una narración y la gente te dice, bueno, esta tiene un culo, pero si te va mal es como que es una anécdota que te constituye, y Raquel tiene, con esta patente que vos decís, más que ella dirigía la revista, y la revista era cultural, o sea que nos nutrimos mucho de Raquel. No, nunca dirigí la revista, Alicia, nunca. No, bueno, era reportera, o como fuera que era, pero para mí sos una ídola, ¿va? Y es mi profe, además. Viste que a los profes que uno quiere, como que los tiene medio endiosados, definitivamente. Y bueno, pero vos no solo podés con mundos actuales o que te son contemporáneos, sino que mi libro preferido, el de toda mi bibliografía, no solo la de Caparrós, se llama Ansay o los infortunios de la gloria. ¿Vos conocés al autor? Creo que ya no. Creo que tiene 22 años, 23 años. No. Capaz que lo reconozco si lo veo en la calle, pero no creo. No, bueno, porque ese señor, yo el segundo capítulo casi largo, porque dije, es tan difícil leer en español antiguo, es insoportable. Y después dije, ¿cómo es este hombre para manejar este idioma y que yo me comprometa con este señor? Y ahí también entendí el territorio argentino con ese libro y lo que fue habitarlo, ¿no? Desde todos lados, y lo que fue en aquel siglo también de Ansay, habitarlo, y me encantó, y siempre se lo nombraba a Raquel, y le decía, pensar que en el segundo capítulo casi largo, porque se me resultaba re difícil. Eso pasa bastante, pero sí, es el primer libro que publiqué. No es el primero que escribí, pero fue el primero que publiqué en el año 84, o sea, hace más de 40 años. Y para mí, por supuesto, fue muy importante, publicar un primer libro. Y era una historia rara, ¿no? Yo quería agarrar la historia de esa época. Había escrito mi primera novela, que se llama Novelas a tus muertos, que era una novela muy sobre la militancia de los 70, era más sobre las experiencias que yo había visto, pasado en ese ámbito, ¿no? Pero entonces cuando la terminé, dije, bueno, quiero hacer algo que no tenga nada que ver con mi vida, con mi biografía, quiero alejarme totalmente de eso. Y empecé a buscar personajes en la época esta de la Revolución de Mayo. Y la verdad que el primero que se me ocurrió, que me interesó, fue un señor que se llamaba Manuel Moreno, que escribió las Memorias de Mariano Moreno. Me pareció muy raro, porque en general las memorias de alguien las escribe ese alguien, no otra persona. Y en cambio, el hermano menor de Mariano Moreno, que tras la muerte de Moreno, en el mar, en 1811, escribió las memorias de su hermano muerto. Me interesó esa operación, dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer con eso, qué sé yo, pero no me salía, me resultaba muy difícil escribir a Moreno, digamos, era alguien demasiado ya hecho un mármol o algo así, ¿no? Y en medio de todo eso, mirando materiales históricos y qué sé yo, acá muy cerca estaba, yo vivía en España y había un archivo como el ejército español, una cosa así acá en Segovia. Y mirando todo eso me encontré con este personaje, don Faustino Ansay. Era un tipo raro porque era un militar español, no muy, una carrera más o menos mediocre, digamos, pero que a diferencia de la enorme mayoría de sus colegas, cuando la Junta de Mayo, en 1810, empezó a armar la independencia, digamos, del virreinato, él no se plegó a eso y no siguió a la Junta, sino que dijo, no, yo soy español y debo
amigo Fidelidad, mi rey, y su primer candidato, que era un poco ridículo, porque un tipo realmente estaba tirado en Mendoza, que en esa época era un pueblo, viento, nunca nadie le había dado bola. Los que conocemos Mendoza y nos gusta, yo pero me lo imaginaba Alzheimer por esos lugares. Pero Tan áridos, tan porque los tanos llegaron en 1860, 1870. Claro. En esa época era muy poca cosa. Muy árido, muy terrible. Sí. Y bueno, me gustó la historia esa del perdedor español en la revolución, y termina el tipo en un campo de concentración que nunca nos cuentan, que el director supremo Pueyrredón, por ejemplo, tenía un campo de concentración en la provincia de Buenos Aires donde mandaba a los enemigos de la revolución. ¿Qué sé yo? Me interesó escribirlo. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y además nosotros cuando venimos para Buenos Aires desde San Luis pasamos por un pueblo que se llama de la Reducción, que es la primera reducción de los indios Pampa. Y vos sabés que yo cada vez que paso por ese pueblo, que también es muy árido y está en una parte bastante seca de Córdoba, yo digo, acá así debía ser donde estaba Alzheimer más o menos, porque me lo imaginaba, ¿no? Como en un lugar de mucha angustia, muy reducido, y de la Reducción es un pueblo por el que paso con mucho cariño porque siempre me evoca cosas. Y es una cosa extraña que se llama de la Reducción, además, como que podrían haber cambiado el nombre, ¿no? Pero no. Ahí lo dejaron, de la Reducción. Sí. Por lo menos, ¿no? Sí, qué sé yo. Mantienen la identidad con el nombre. Claro, mantienen la identidad de origen, por decirlo. Claro. Martín, ¿cuánto corregís cuando escribís? ¿Cuánto corrijo? Sí. Cada vez más. Es curioso porque uno pensaría que, bueno, con la experiencia y todo eso, necesitas corregir menos, ¿no? Pero me gusta mucho corregir, cada vez me gusta más, porque sobre todo, bueno, no, iba a decir sobre todo si son textos cortos, pero no es sobre todo, en todos los casos. Me gusta porque cada vez más creo que la belleza, si querés llamarlo así, de un texto consiste en que parezca que cada palabra es indispensable y está allí donde tiene que estar, digamos, ¿no? Eso es lo que para mí le da más belleza a un texto. Y eso, bueno, es algo que se consigue a fuerza de corrección. Digo, hay veces que la primera vez uno puso una palabra que más o menos, la segunda la cambió, pero tampoco está tan contento. Yo hace un rato estaba corrigiendo un texto que probablemente salga el año que viene, y nada, y estuve un rato pensando, mira, acá lo tengo, dice, ahora creía que debía ser así aunque le doliera, pero podía poner, creía que tenía que ser así aunque le doliera. Estuve un rato largo dándole vuelta a esa diferencia estúpida, aparentemente, pero me la paso muy bien, así tratándole pensar pros y contras y cosas así, ¿no? Una infidencia, no sabes el miedo que le tenemos a Raquel con los tiempos verbales y quién es el relator. Es una cosa que antes de mandarle un texto lo miramos pero montones de veces. Me parece muy bien. Muy bien porque la jefa nos recorrige, si no, es una capa. La verdad me está haciendo mucha fama de mala. No, es buenísima, pero la verdad es que no, es cierto que una palabra que cambia completamente el sentido de una frase, la intensidad de la emoción que querés transmitir, el tiempo verbal hace que te pongas en un lugar de la historia diferente, y me encanta todo lo que me enseñó, porque yo le decía cuando empecé el taller, que no hace mucho, que yo había escrito así porque me gustaba, pero lo que me decían a mí era la Gustavo Adolfo Bécquer de los considerandos de los decretos. Y vos viste que los considerandos de los decretos son una estructura taca. Yo tenía menos elasticidad para escribir, que no te explico, y con esta mujer
me siento muy realizada. Bueno, gracias. Leyendo tu libro también. Hablando de palabras justas o palabras adecuadas, me acuerdo ahora, Martín, que también en Antes que ahora hablas de la diferencia entre memoria y memorias, cómo cambia el significado una misma palabra de singular a plural, ¿no? Es una reflexión muy interesante la que haces, porque no sé si hay otro caso que se pueda comparar por un lado. Y por el otro lado, pregunto, Sí. ¿se volvió un ejercicio antes que ahora? ¿Se volvió un ejercicio para tratar Antes que de nada, recuperar esas memorias? eh, bueno, no sé si llamarlo un ejercicio, o sea, sí sé que en un momento dado quise saber un poco más o quise revisar cómo había sido mi vida, digamos, y sobre todo la idea de que, bueno, de que no va a ser mucho más que esto, entonces dije, bueno, puedo mirar y ver qué fue. Y lo hice para eso, escribí ese libro para eso, para hacer ese recorrido y suelo aclarar que ni siquiera pensaba publicarlo, o sea, finalmente decidí publicarlo mucho tiempo después de haberlo terminado, o sea, varios meses después de haberlo terminado, y mientras lo escribía no tenía, pensaba como un libro para publicarlo, pensaba como un libro para contarme, digamos, un poco eso que había sido de mi vida. Y claro, por supuesto que ahí entra en conflicto la memoria con las memorias, ¿no? Digamos, las memorias se supone que, pese a ser plural, son una cosa singular, muy sólida, que lo que hace es, de algún modo, establecer un relato ya cerrado sobre, bueno, qué ha sido uno, ¿no? Y en cambio la memoria es todo lo contrario, es como una especie de qué sé yo, de bichito de la luz que va y viene y que nunca se sabe bien, no se para, no se sabe ni dónde se para, ni para dónde agarra, ni ninguna otra cosa, y lo más literalmente volátil y errabundo que hay. Entonces, bueno, es lo contrario de la cristalización que sí son las memorias, ¿no? De la memoria salen algunas cosas que van a las memorias y otras que se pierden por ahí y otras que uno prefiere no retomar, qué sé yo. Ujú. ¿Cómo es tu archivo? Porque tu libro no es solo tus memorias de tu vida, sino que también lo relaciona con lo que va pasando en el mundo, con la historia de, sobre todo de Occidente, ¿no? Entonces me preguntaba, tenés que tener un archivo gigantesco, no puede ser que tengas todo en la memoria, ¿no? No, no tengo nada. Hay un archivo gigantesco a disposición de todos nosotros todo el tiempo, digo, que se llama internet, pero yo mismo no tengo nada, absolutamente nada guardado. Quiero decir, yo cuando me vine de Argentina la última vez, hace como 12 años, vine con una valija y dejé algunas cajas en una baulera, en un sótano de donde vive mi hijo. Esas cajas nunca nadie las abrió desde entonces, porque, bueno, no hay por qué. O sea que yo no tengo ni libros acá, quiero decir, tengo algunos, los que fui juntando en los últimos 10 años, pero tampoco, o sea, no quiero guardar papeles, no quiero llenarme de objetos, Ujú. no, hace tiempo que estoy en contra. Tengo 4 camisetas negras de manga corta, 4 camisetas negras de manga larga, 3 pantalones negros y par zapatillas, total no camino. ¿Te gusta el negro? Eso es seguro. Eso seguro hace mucho. Y una de las cosas graves de esta enfermedad fue que tuve que cambiar de pantalones. Eso fue tremendo, porque llevaba como 30 años usando los mismos Levi 501 negros.
y estaba mi único orgullo físico era que seguía usando la misma talla. Pero ahora lo tuve que dejar porque ya mis piernas están demasiado arruinadas como para usarlos. Bueno, pero habrás encontrado otros que te resultan cómodos. Sí, uno más feo que pegarle a un padre, pero bueno. Pero si te son cómodos es lo que va, ¿no? Porque hay una determinada edad y Raquel ni yo tenemos graves problemas de salud en que el confort es la única salud, digamos, estar muy confortable, así que yo hace rato que no uso zapatos y ayer me puse unas botas y digo, yo me voy a resbalar, esa idea estúpida de que si andás siempre con zapatillas te pones zapatos de suela y te vas a resbalar y qué sé yo, es porque uno ya ama el confort y bueno. Pensá que no es que te queden ni feos ni lindos, te hacen sentir feliz porque te hacen confortable la vida. Claro, ¿no? Así es. Es así. Así es. Además estás muy, muy buen mozo como siempre. Ay, yo le dije lo mismo, pero no me quiere creer. Le digo, estás igual. Y me dice, no. Le digo, no, la única diferencia es que estás canoso. Te cambiaron el bigote, súper bigote canoso, nada más. No, sí. Alguna cosa más también, pero bueno, no vamos a ponernos en eso. No se nota, no se nota, Martín. Escúchame, ¿en qué momento vos sabés que una frase puede convertirse en algo más que una frase? Que podés desarrollarla y convertirla en un relato, en una novela. No sé si tengo una manera en que la reconozco, pero sí que en general es más bien al revés. Cuando quiero escribir algo, la búsqueda de esa primera frase o de ese inicio, de ese principio, es muy importante para mí. Entonces, más que toparme con una frase y pensar en que podría escribir algo a partir de ella, estoy pensando en escribir algo y en algún momento sí, y buscando esa frase, buscando esa manera. Y en algún momento me parece que, bueno, que lo encontré y empiezo. Y lo bueno, digamos, lo significativo de un buen principio no es solo que te puede atraer o que te puede dar ganas de ir un poco más allá o lo que sea, sino también y quizás sobre todo que te da como un tono, a mí, porque digo, a la que escribe le da un tono que si lo mantiene, bueno, ya eso va armando una cierta unidad de estilo, unidad de forma dentro de lo que se cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Y escribís siempre en computadora? ¿Cómo? ¿Escribís siempre en computadora? Sí. Bueno, ahora ya casi no puedo escribir a mano, pero porque no me responden tan bien las manos, pero siempre escribí en computadora, sí, desde el año 91. Nunca pude volver a escribir a mano. Lo más útil que aprendí en mi vida fue por una sucesión de casualidades que aprendí a escribir sin mirar, digamos, con todos los dedos y sin mirar en la máquina de escribir todavía. Yo al principio escribía como los periodistas de mi época, que escribían en una máquina de escribir, pero con dos dedos y rápido, digamos, ¿no? Escribía muy rápido, pero con dos dedos, entonces tenía que estar mirando, tenía que estar prestando atención. Y por un laburo que tuve en Francia cuando tenía, no sé, 20 o 21 años, tuve que hacer un curso y aprender a escribir con todos los dedos. Y a partir de ahí, fue siempre tan como fácil y agradable la idea de que ya no tenía que pensar más en lo que hacían mis dedos. O sea, como que las palabras pasan directamente de la cabeza a la pantalla. Los dedos son como un intermediario que ya no aparece, no lo tomo en cuenta. Entonces eso me hacía muy, muy fácil
la escritura. Ahora está más o menos, porque puedo teclear, pero no tan bien, entonces ya tengo que volver a detenerme un poco para de pronto buscar una letra o así, y entonces lo que hago es que estoy dictando bastante a la máquina, ¿no? Por suerte los programas de reconocimiento de voz mejoraron mucho y entonces entiende no todo, pero casi todo, ¿no? Así que hay ratos largos que escribo dictándole a la computadora. Bien, te acompaña la tecnología, el avance de la tecnología te acompaña en tus necesidades, está perfecto. Sí. No, y además, ¿sabes qué raro? Escribir en voz alta, que es algo que nunca había hecho, ¿no? Claro. Y es interesante, te permite escuchar de otra manera lo que estás escribiendo. Claro que sí. Vos sabés que yo siempre recomiendo que cuando terminan de escribir lo lean en voz alta. Totalmente. Es una manera de darte cuenta, ¿viste? Si está bien, qué tenés que corregir. Es maravilloso como método. Totalmente. Así que Alicia tiene una pregunta más para hacerte sobre los living. Sí. Bueno, fue un libro que por algún motivo, yo vivía en Constitución en esa época y viajaba mucho por la zona sur y también venía para casa, a la zona norte. Y de chica yo vivía en Tortuguitas, donde mi mamá, para que nos dieran de tomar la leche, debo estar bautizada 26 veces en las escuelas, en las iglesias evangélicas, porque en la iglesia evangélica los chicos los llevaban, los dejaban tomando la leche y después lo metían en un tacho y los bautizaban. Éramos pobres. Entonces, pero mi mamá no le daba ni bola y yo menos. Y sin embargo, la iglesia evangélica está teniendo un avance en las lógicas de nuestros pueblos que en tu libro, esa parte, como que me impresionó muchísimo. ¿Qué hiciste cómo viviste esto de meterte en la lógica de los evangélicos? No sé muy bien, porque, bueno, yo había ido, sobre todo en la época de Menem y un poco después, cuando escribió El Interior, que fue 2003, 2004, y, bueno, en los 15 o 20 años anteriores a la escritura de los Living, que debe ser del 2009, 2010, había ido a varias ceremonias evangélicas, había entrevistado pastores y feligreses, me interesaba el fenómeno, ¿no? Me interesaba mucho, aunque tengo la sensación de que le hice más caso finalmente, o sea, como fenómeno integral en Mi América, donde de algún modo trato de contar una situación de la que a veces no nos damos cuenta, que es que América Latina ahora está siendo escenario de una gran guerra de religiones. Lo que pasa es que como son dos religiones más o menos cercanas, que creen en el mismo Dios, que no dirían que el contrario es un infiel, ni un no sé qué, ni un no sé cuánto, esa guerra de religiones se lleva de una manera más tranquila y menos violenta. Pero hay una guerra enorme. Yo solía sospechar que si la Iglesia de Roma nombró como Papa a Bergoglio, probablemente tuviera que ver para recuperar posiciones en América Latina, que es una de las dos regiones del mundo donde más peso tiene la Iglesia Católica, pero en América Latina sobre todo lo está perdiendo a manos de los evangelistas. Entonces ahí hay una pelea muy, muy dura. Y bueno, me interesó desde hace tiempo, como te digo, tratar de entender un poco cómo funcionaba, ¿no? Y yo creo que tiene que ver sobre todo con la idea de que es una promesa para este mundo, no para el otro, ¿no? Aunque hay una referencia, por supuesto, al otro mundo y qué sé yo, pero la Iglesia Evangelista siempre trabajó con lo que
sociólogo argentino llamó la teología de la prosperidad, quiero decir, no era la teología de la liberación ni de ninguna otra cosa, sino de la prosperidad. Si vos haces lo que tenés que hacer, vas al templo, le das el diezmo al pastor, bla, 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 bueno, te va a ir mejor en la vida, vas a tener un laburo mejor, tu hija no se va a embarazar cuando no corresponde, o qué sé yo, no te vas a enfermar de no sé qué cosa. Y eso va mucho más allá, es mucho más concreto que las promesas de la Iglesia Católica, que siempre fue eso, bienaventurados sean los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Como dicen acá, largo me lo fiáis. Entonces, me parecía interesante, la de fiarlo mucho más corto y decirte, bueno, vas a conseguir un resultado casi que aquí y ahora, ¿no? Sí, pero de todas formas tu libro tiene algo que me fascinó, que es la posibilidad de reunir a los pastores con Susana Jiménez. Eso es fantástico. En algún punto ambos son protagonistas y me encantó. Y tenía, tal vez tenía mucho que ver con el momento mío que estaba pasando y con haber cambiado tanto. Yo era de la zona norte, me fui a vivir a la zona sur, era como un cambio cultural fuerte y tu libro me pareció así como me caía para divertirme, ¿no? Me divirtió, la verdad es que me divirtió los libros, no me pareció un libro trágico. Me divirtió. Tiene momentos un poco brutos, pero... Sí, brutos puede ser, pero no trágico. Ya. Y me encantó. Bueno, Martín. mis preguntas están... Yo me quedaría horas charlando con vos, pero nuestro programa dura 1 hora. Eso es lo terrible. Y, bueno, voy a pedir permiso para extenderme mañana, porque tenemos más de 1 hora de grabación con vos, nada más. Así que me voy a extender. Pero tengo una última pregunta. Hoy, si tuvieras que decirle a alguien, lee tal libro mío, ¿cuál elegirías? Mira, viste, es ese tipo de preguntas a las cuales uno puede contestar muy distintas respuestas según las veces, según lo que está pensando, según la situación, ¿no? Pero entonces en esos casos yo a veces digo, bueno, me quedo con la primera que se me cruzó por la cabeza. Digo, más allá de que quizás dentro de 10 días puedo pensar otra cosa. Cambiaste, pero claro. ahora lo primero que se me cruzó por la cabeza, quizás también es porque estás, Raquel, en San Luis o por lo que sea, es El Interior. A mí me gusta El Interior, es un libro en el que traté de eso, de recorrer, yo pensaba primero toda la Argentina, tranquilo, con tiempo, tenía un coche más o menos viejo, tenía un poco de guita porque era una de esas épocas en que la Argentina estaba barata, entonces tenía más o menos el changüí de dar vueltas sin mayor apuro. Y a poco de andar me di cuenta de que no iba a poder contar toda la Argentina en un volumen, si seguía así como estaba no había ninguna chance. Entonces hice una especie de división de la Argentina en dos, que me parece que tenía cierto sentido, que es que básicamente casi todo lo que hay al norte de Buenos Aires son los territorios que formaron la Argentina. O sea, Tucumán, Salta, Córdoba, Misiones, bla, 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 existían, San Luis de las Puntas de los Siete Venados, existían antes que existiera la Argentina y se reunieron y la formaron. Y después todos los territorios al sur de Buenos Aires son de alguna manera los que la Argentina ya fundada organizó, ¿no? Avanzaron desde ahí, mataron a los indios que había, hicieron, ocuparon las tierras, etcétera, y armaron una estructura. Entonces son dos procesos totalmente distintos, ¿no? Te dije, bueno, en el primer tomo voy a hacer esta primera Argentina, digamos. Y después al final, por una cantidad de cosas, nunca encontré el momento de hacer la segunda y me queda un poco, me da pena porque me hubiera gustado. Pero al mismo tiempo me quedé, o sea, al final no me quedo conforme con los libros que hago, pero con El Interior me quedé bastante conforme porque me parece
parece que me permitió meterme en lugares y en unas situaciones y con una gente que me interesaba y que yo quería ver cómo era, y por otro lado me permitió intentar ciertas formas que no había probado antes. Entonces hay cierta cosa de búsqueda ahí que me gusta. Quedémonos con el interior. Ok. Muy bien, nos quedamos con el interior. Vamos a hacer algún programa donde leamos, y dado que somos de ese norte, leamos párrafos del interior para que la gente entienda por qué elegiste el interior. Bueno, me va a obligar a releerlo también, y eso me encanta. Bueno. Martín, mil gracias, mil gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes y bueno, que les vaya bien, mucha suerte. Gracias. Y quién te dice hacemos una segunda parte en cualquier momento. Vale, Okay. Besos. Besos. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.